Muy buenos días, alumnos, deseo que se encuentren muy bien. El tema de hoy es el área del sector circular. Recordemos que el sector circular es la región comprendida entre dos radios y el arco de una circunferencia. Para hallar la superficie de este sector, para hallar el área del sector, tenemos tres fórmulas. La primera la estoy señalando con el cursor. Nos indica que el área es igual a un medio del ángulo central multiplicado con el radio elevado al cuadrado. Recordemos que el ángulo central debe estar expresado en radianes. La segunda fórmula nos indica que el área es igual a un medio del producto de la longitud del arco con el radio. Y finalmente la tercera fórmula nos indica que el área también será igual al cociente de la longitud del arco elevado al cuadrado entre el doble del ángulo central. Y recuerda que este ángulo central debe estar en radianes. ¿Cuál de las tres fórmulas utilizaremos? Pues cualquiera de las tres, dependiendo de los datos que nos brinde el ejercicio. Otra superficie muy importante a estudiar es el trapecio circular. El trapecio circular está comprendido, es una zona comprendida por un arco mayor, un arco menor y esta porción del radio. Para hallar el área de este trapecio tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula nos indica lo siguiente, que vamos a sumar los dos arcos, el mayor y el menor, le vamos a multiplicar esta porción del radio y lo dividimos entre 2. Así de sencillo. Veamos ahora algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular el área de un sector circular si se sabe que el ángulo central es 80 grados y su radio es 4 centímetros. Aquí tenemos graficada el sector circular y tenemos aquí que el ángulo es 80 grados. Entonces debemos convertirlo a radianes. Multiplicamos el ángulo 80 por pi entre 180 y simplificamos. Eliminamos el 0 del 80, nos queda 8. Eliminamos el 0 del 180 y nos queda 18. Seguimos simplificando. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 18 es 9. Aquí ya no podemos simplificar más. Entonces operamos 4 por pi, 4pi entre 9. Este es el ángulo central, 4pi novenos. Muy bien, como tenemos también de dato el radio, para hallar el área utilizaremos la siguiente fórmula. Aquí está. El área es igual a un medio del producto del ángulo central con el radio elevado al cuadrado. Como tenemos todos los datos, solo será cuestión de reemplazar. Reemplacemos. El área es igual a un medio multiplicado por el ángulo central, lo hemos descubierto, 4pi novenos, y multiplicado por el radio, que nos indican que es 4 elevado al cuadrado. Aquí simplificamos. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Muy bien, observamos aquí que 2 no lo podemos simplificar con 9 y este 9 tampoco lo podemos simplificar con 16. Entonces escribamos lo que nos queda. El área es igual a 2pi novenos multiplicado por 16. Eso fue lo que nos quedó. Aquí lo hemos vuelto a escribir. Como no podemos simplificar, operamos 16 por 2, 32pi entre 9. Ese será el área del sector circular. 32pi novenos centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque nos indica que el radio está justamente en centímetros. Ejemplo número 2. En un sector circular, el arco mide 4pi centímetros y el ángulo central mide 20 grados. ¿Cuál será su área? Aquí graficamos lo que nos indica y ubicamos los datos. El arco mide 4pi centímetros y el ángulo central es 20 grados. ¿Qué debemos hacer? Convertir el ángulo a radianes primero. 20 lo multiplicamos por pi entre 180 y simplificamos. Eliminamos el 0 del 20, nos queda 2, eliminamos el 0 de 180, nos queda 18. Seguimos simplificando. Mitad de 2, 1, mitad de 18 es 9. Finalmente operamos. 1 por pi novenos, simplemente pi novenos radianes.
Ya tenemos el ángulo en el sistema radial. Ahora, como de dato también tenemos el arco, la medida del arco. ¿Qué fórmula utilizaremos para hallar el área? Esta de aquí. Porque tenemos todos los datos, será cuestión de reemplazar. El área será igual. El arco elevado al cuadrado, 4pi elevado al cuadrado, entre el doble del ángulo central, 2 por pi novenos. Resolvemos. 4 al cuadrado, 16, y pi al cuadrado, pi cuadrados. En el denominador, 2 por pi novenos, 2pi novenos. Tenemos esta expresión. Ahora aplicamos la estrategia extremos sobre medios. 16 pi cuadrados por 9, aquí está escrito, entre 2pi. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar las pi. Eliminamos el pi que está en el denominador y eliminamos una pi que tenemos en el numerador. Y operamos 9 por 16 entre 2, 72, multiplicado por la pi que nos quedó aquí, por una pi. 72 pi centímetros cuadrados sería el área del sector circular. Muy sencillo. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Convertimos el ángulo a radianes y lo reemplazamos en la fórmula que corresponda, según los datos que tengamos. Tercer ejemplo. Determina el área del trapecio circular si CD es igual a 12 y AB es igual a 30 centímetros. Aquí tenemos el gráfico, tenemos aquí el área sombreada que es justamente el trapecio circular y ubicamos los datos. CD es igual a 12, CD es el arco que mide 12 centímetros y AB es igual a 30, AB es el arco que mide 30 centímetros. Y nos indican que el ángulo central es 6 radianes. Muy bien. Para calcular el área de un trapecio circular necesitamos 3 datos nada más. El arco mayor, que es 30, ya lo tenemos. El arco menor, que es 12, ya lo tenemos. Y la porción del radio, este segmento DA. Nos falta ese segmento, entonces debemos hallarlo para poder calcular el área del trapecio circular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero hallar este radio, este segmento OD. OD es el radio para este sector circular COD. Vamos a hallar el radio. ¿Con qué fórmula? Vamos a utilizar la fórmula de la clase pasada. La longitud del arco es igual al ángulo central multiplicado por el radio. ¿Quién es el arco? Para este sector que está de blanco, el arco es 12, que es igual al ángulo central, que es 6, multiplicado por el radio que queremos hallar, el radio OD. 6 pasará a dividir y nos queda 2, y eso es la medida de su radio. Vamos a completarlo en el gráfico. Aquí tenemos el sector y hemos descubierto que este pequeño radio para el sector de blanco es 2. Lo mismo haremos para todo el sector A o B. Vamos a hallar el radio de todo el sector, cuyo arco mide 30 centímetros. Utilizamos la misma fórmula. La longitud es igual al ángulo central multiplicado por el radio. La longitud de este sector, del más grande, es 30. Y es igual al ángulo central, que sigue siendo 6, multiplicado por el radio que vamos a hallar. 6 pasará a dividir y el radio para el sector más grande es 5. Es decir, el radio de O hasta B es 5. Igual manera, el radio OA mide 5. Ahora, alumnos, si OA mide 5 y tenemos que OD es 2, pues DA tendrá que ser 3 centímetros. Y así hemos calculado esta porción del radio. Como ya tenemos estos 3 datos, podemos hallar el área del trapecio circular. Aquí tenemos la fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que el área será igual y sumamos los dos arcos. 30 más 12, lo estoy señalando con el cursor, 30 más 12,
aquí está, multiplicado por la porción del radio, que lo hallamos es 3, y dividido entre 2. Listo, 30 más 12, eso es 42, multiplicado por 3 y entre 2. Aquí podemos superar o simplificar, cualquiera de los dos caminos nos dará el mismo resultado. Simplificamos 42 y 2. Mitad de 42 es 21 y multiplicado por 3, 63. Y la mitad de 2 es 1 y ya no se coloca. Por lo tanto, ¿cuál es el área del trapecio circular? Es 63 centímetros cuadrados. Siguiente ejemplo, número 4. Calcular la suma del área S1 más el área S2. Observamos que aquí tenemos dos sectores circulares de área S1 y S2 justamente. Lo que debemos hacer en este ejercicio es calcular cada área por separado. Veamos, para el área S1, notamos que su ángulo es 20 grados, entonces convertimos primero 20 grados a radianes. 20 lo multiplicamos por pi entre 180. Simplificamos, eliminamos el 0 del 20, nos queda 2, eliminamos el 0 del 180, nos queda 18. Seguimos simplificando. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 18 es 9. Ahora operamos esta expresión. 1 por pi novenos radianes. Ya tenemos el ángulo en radianes. Notamos también del gráfico otro dato muy importante, el radio de los sectores. Notamos aquí que para el sector S2 el radio es 18 metros. ¿Cuál sería el radio del sector S1? Observamos que este radio, que es 18 metros, también se repite por aquí. 18 metros también. Y está dividido por la mitad. Entonces sería 9 metros para este segmento y 9 metros para este otro segmento. Y justamente eso es el radio del sector S1. El radio para S1 es 9 metros. Perfecto. Ahora con los datos que tenemos, hallemos el área del primer sector. Utilizando esta fórmula. Reemplazamos los datos. El área S1 es igual a 1 medio multiplicado por el ángulo, que es pi novenos, y multiplicado por el radio, que es 9 elevado al cuadrado. Ahora debemos simplificar. Eliminamos un 9 que tenemos aquí y eliminamos el 9 del denominador. Y operamos 1 por pi, simplemente pi, y 2. Como se fue el 9 nos queda 1. 2 por 1, simplemente 2. Multiplicado por un solo 9 que nos quedó de la simplificación. Ahora operamos esta expresión. El área S1 será 9 por pi medios, 9 pi medios metros cuadrados, porque el radio está en metros. De la misma manera para el área S2. Notamos en el gráfico que el ángulo del área o del sector S2 es igual a 30 grados. Hay que convertirlo a radianes. Convertimos 30 grados a radianes. 30 lo multiplicamos por pi entre 180 y simplificamos. Eliminamos el 0 de 30 y nos queda 3. Eliminamos el 0 de 180 y nos queda 18. Seguimos simplificando. La tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 18 es 6. Finalmente operamos la expresión. 1 por pi sextos nos quedará pi sextos radianes. Esa es la medida del ángulo que vamos a utilizar. Ahora hallemos el área. Del gráfico nosotros notamos que el radio para el sector S2 es 18 metros. Entonces lo utilizaremos. Calculamos el área. Para ello utilizaremos esta fórmula y reemplazamos los datos. El área del sector S2 es igual a 1 medio multiplicado por el ángulo central, que es pi sextos, lo acabamos de hallar, y multiplicado por el radio elevado al cuadrado. El radio es 18, 18 al cuadrado. Operamos aquí. 1 por pi nos quedará pi y 2 por 6 nos queda 12. Multiplicado por y 18 al cuadrado lo escribiremos como 18 por 18 para que podamos simplificar. Veamos. La sexta parte de 18 es 3
y la sexta parte de 12 es 2. Ahora simplifiquemos este 2 con el otro 18. La mitad de 2 es 1, ya no lo colocamos, y la mitad de 18 es 9. Simplemente nos quedará multiplicar, operar esta expresión. El área es 2, por lo tanto será 27 pi metros cuadrados. Listo, jóvenes. Ya tenemos las dos áreas. La primera área, cuya medida es 9 pi medios metros cuadrados, y la segunda área, que es 27 pi metros cuadrados. Lo que nos piden en este ejercicio es sumar ambas áreas. Entonces 9 pi medios lo sumamos con 27 pi. Y aquí utilizamos la estrategia del boomerang. 2 por 27 pi y le sumamos 9 pi. 2 por 27, 54 pi, más 9 pi. Y eso entre 2. Sumamos 9 pi más 54 pi, 63 pi entre 2. Y esto es el resultado final. La suma de las áreas es 63 pi medios. Muy bien, alumnos, esa fue la explicación de los ejemplos. Te invito a que revises una vez más este video para que puedas comprender los ejercicios cada vez mejor y así puedas desarrollar tu actividad sin dificultad. Ahora te toca a ti. Nos vemos pronto.